Yo nunca fui militante político. Yo era una persona interesada en lo público, es decir, yo siempre me he definido como un servidor público. Desde los tiempos, y eso lo dice el libro que estábamos hablando hace un rato, desde los tiempos que fui ingeniero de tránsito en la Municipalidad de Santiago, a fines de la década del 50 y durante la mayor parte de la década del 60. Pero, habiendo egresado de Economía, estando por egresar de Economía, me ofrecieron, Sergio Molina, que era el director de presupuesto, me ofreció un cargo de asesor económico. Lo acepté, trabajé en la dirección de presupuesto y el año 65, cuando fue elegido Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Eduardo Frei Montalva, perdón, ascendió Sergio Molina al Ministerio de Hacienda y me designaron director de presupuesto en reemplazo de él. Y durante el gobierno de Frei, bueno, yo era director de presupuesto de un gobierno monocolor, eran todos demócratas cristianos, los ministros, los jefes de servicio, todo el mundo. Entonces yo me fui haciendo paulatinamente cada vez más amigo de toda esa gente. Era como mi mundo político de amistades, no siendo yo político. Además, yo le tenía una gran admiración a Eduardo Frei Montalva, me parecía un estadista notable. Y como influencia sobre mí, creo que, y también aparece en aquel libro, la persona que más peso tuvo conmigo fue Jorge Ahumada, que era un ingeniero agrónomo que trabajaba como economista, estaba en Venezuela y sin embargo viajaba a Chile y era el asesor directo de Eduardo Frei, del presidente Frei. Entonces trabajamos amistad con él y me influyó mucho en el tipo de orientación. O sea, yo me pintaría como un hombre fundamentalmente libertario, centrista, interesado en reformas que mejoraran la situación de equidad o de justicia social en Chile. Pero era decididamente reformista. Entonces, eso me acercaba a la Democracia Cristiana, que era un partido de centro, que tenía alas que se desprendieron del partido porque eran más radicales. O sea, había una afinidad. Y bueno, pero no pasó más allá, hasta que se produjo el golpe militar del 11 de septiembre. Y a los 2 meses del golpe, yo supe que habían sido asesinados 2 personas muy amigas mías, pero a pesar de que eran de bando político opuesto, de mis afinidades en la universidad, eran de izquierda. Uno era el hijo de Enrique París, que era el jefe del Partido Comunista en la Universidad de Chile, se llama igual Enrique París. Entonces yo era muy amigo de Enrique París padre, y teníamos una relación humana muy buena. Y el otro era Jorge Peña, el músico, que era director del Conservatorio de Música de la Orquesta Juvenil de La Serena, de la sede de La Serena. Y estas 2 personas fueron asesinadas. Entonces, empecé a saber de otros casos y entonces me nació como un gesto de rebeldía. Yo había sido algo así, después de Eduardo Frei, había sido, en términos de la publicidad ambiente, bueno, era el segundo tipo de país insultado de Chile en ese tiempo. Pero al final le agregaría que me fui muy contento en la universidad porque ahí choqué con los tanques. No le entregué el mando a Ruiz de Anjou, yo simplemente me fui para mi casa, cuando los militares no aceptaron mantener la autonomía universitaria. Entonces, en ese momento, yo dije, bueno, esto no puede ser. Entonces, dadas estas afinidades de amistad, llamé a Patricio Erwin, que en ese momento era presidente de la Democracia Cristiana, estoy hablando de octubre o noviembre del 73, y le dije, mira Patricio, a mí yo nunca he militado, tú sabes que yo soy agnóstico, o sea, mis valores son bastante distintos del partido, pero me siento cercano, es un mundo donde está la gente que yo quiero, con la que tengo afecto, y yo quisiera militar en el partido. Entonces, mi inicio ahí fue un gesto de protesta contra el gobierno militar por los derechos humanos. A partir del 73 he sido militante del partido hasta hoy. Ahora, no actué en política más que en forma semi-clandestina durante el régimen militar, en que asistía a reuniones de
de deliberación, era como una especie de asesor del presidente que después fue Andrés Saldívar. Y entré a la política en el año 87, cuando empezó a discutirse el tema del plebiscito, las elecciones libres o, ¿no es cierto?, la movilización social. Y ahí apoyé la candidatura de Patricio de Luna a la presidencia del partido. Yo no era amigo, no, yo no inventé esa candidatura. Yo no era amigo de él, lo conocía bastante y ciertamente lo tenía mucho aprecio. Pero eran otros los que levantaron esa candidatura. Pero sí me incorporé al equipo que defendió esa candidatura y ganamos la elección, creo que fue en mayo del 87. Entonces Elwin se me acercó, me dijo, mira, me dijo, tú has escrito, dices cosas, yo lo que te pediría es que me acompañaras en la directiva, y me nombró uno de los vicepresidentes del partido. Y en eso estuvo del 87 hasta a la elección que él ganó y hasta que asumí el cargo, digamos, de ministro.